Ah, en muchos sentidos, el capítulo 5 está íntimamente unido al capítulo 4. O sea, es como una extensión. Si usted lee el capítulo 4 y lee el capítulo 5, se va a dar cuenta de que tiene muchas cosas, como es una secuencia muy importante que también hay que ver. Ya nos hablaron, ya nos enseñaron del capítulo 4. Ahora en el capítulo 5 nos da ciertos atisbos también del capítulo 4. La acción siguiente, discurriendo alrededor del trono, aunque aquí se introduce un hecho muy importante, y el hecho importante que se introduce es la aparición del Señor Jesucristo. Es una revelación, este capítulo 5, del diseño divino, del diseño de Dios. Él es presentado como el legítimo gobernador de la tierra, quien ha dado su vida por la redención de los pecadores, pero también que va a ejecutar los juicios que van a venir sobre este mundo. No hay otro que pueda hacerlo. ¿Y por qué no hay otro que pueda hacerlo? Porque nadie ha hecho lo que Él hizo al morir en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Él padeció, Él sufrió y Él tiene el derecho, porque Él compró su derecho, por decirlo de alguna forma, al morir en la cruz del Calvario. Amén. Al derramar su sangre por nosotros. Es de este modo como Él va a conseguir establecer el reino de Dios en este mundo. Él es el que lo va a establecer. Un libro con 7 sellos. Y eso es muy importante. Un libro con 7 sellos. El versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Póngale atención a este término. Un libro por dentro y por fuera. Y el otro punto es sellado con 7 sellos. ¿Qué querrá decir eso? La primera cosa que llama la atención de Juan en este momento es que él estaba sentado en el trono, el que estaba sentado en el trono tenía en su mano un libro escrito por dentro y por fuera. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo estaba escrito este libro. En cuanto a este libro, debemos de recordar que en aquel tiempo los libros no eran como los nuestros hoy. Lástima, pero yo tenía por ahí un rollo el día miércoles. Andaba con Marilyn en una reunión en ESEPA, un tema que nos invitaron a una reunión mensual allá en ESEPA, del Ministerio, la Iglesia al Servicio. Y al final nos enseñaron el rollo, la Torá, toda la Torá. Original en el sentido de que estos libros, cuando cumplen algún tiempo, se queman. Esos libros se queman. Tradicionalmente se ha hecho así. El libro, lo cogen el libro, es un libro que puede medir, qué sé yo, 10, 12, hasta 15 metros. Imagínense. Pero está escrito solo por un lado. ¿Verdad? Eso es lo interesante, porque el libro que nos habla Juan está escrito por los dos lados. Y vamos a ver por qué está escrito por los dos lados y que tiene que ver eso, ¿verdad? Y nos enseñaron la Torá, porque hay que hacer algo en el camino para que esa Torá la puedan donar. Y a ESEPA se la donaron. Se la donaron y ahí nos la enseñaron el día miércoles. Interesante. No eran los libros como son hoy, sino que usaban rollos confeccionados con hojas de papiro unidas entre sí. Yo no sé, algunos se acuerdan cuando estudiamos el SEAN y nos hablaron de eso, de cómo eran los rollos y del papiro. El papiro era una planta que crecía como en una laguna, se cogían, se secaban y después hacían un trabajo ahí y los pegaban y ahí escribían. Interesante, ¿verdad? Y ahí escribían. Y este libro que tenía
en la mano, el Señor era así. En estos libros antiguos normalmente no se escribía por uno de los lados del papiro, pero en este caso el libro está escrito por los dos lados, lo que nos da a entender que este libro estaba completamente lleno, o sea, por los dos lados. Como por decirlo de alguna manera, ahora nosotros en nuestras Biblias o en los libros que leemos, está escrito por los dos lados. El libro que tenía el Señor era un libro que estaba escrito por los dos lados, porque normalmente esos libros era escrito solo por un lado. El libro que leyó Jesús, ahí están, más o menos así son. El libro que leyó Jesús estaba escrito solo por un lado, pero nos llama la atención que este libro estaba escrito por los dos lados. En cuanto al contenido del libro, no se nos dice, aunque iremos viendo en la medida en que se va abriendo sus sellos, son revelados los juicios de Dios sobre la tierra. No se nos dice, ¿verdad?, el contenido del libro. Pero el libro, recordemos, hermanos, que ya a partir del capítulo 6, nosotros vamos a empezar cómo los sellos se van abriendo y lo que qué acontecimientos hay en estos, al abrir estos sellos. En todo caso, no debemos de perder de vista que la acción que comienza con la apertura del primer sello en Apocalipsis capítulo 6, verso 1, no termina sino hasta el capítulo 26, versículo 6, cuando Dios anuncia y dice una frase tremenda en Apocalipsis 21, 6. Hecho está. Ya se cumplió todo. Hecho está. Es una palabra muy, 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 muy poderosa. Y vamos a leer los versículos en Apocalipsis 21, 5 y 6, para que lo busquen. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Amén. Gloria al Señor. Es fácil perderse dentro del libro de Apocalipsis, viendo como la apertura de los 7 sellos da lugar después al toque de las 7 trompetas, ya que las 7 copas de la ira de Dios sean derramadas sobre la tierra. Pero aunque es importante fijarnos en todos estos detalles, no debemos de perder de vista el propósito por lo cual todo esto ocurre, y que no es otro que la sustitución del viejo orden por un nuevo orden, por un orden completamente nuevo, fruto del plan redentor del Cordero. Amén. Por lo tanto, en cuanto al contenido del libro sellado con 7 sellos, debemos de pensar que se trata del programa divino para establecer el reino de Dios en este mundo. Eso más o menos es lo que este libro escrito por ambos lados contiene. Y el hecho de que está sellado no tiene tanto que ver con que no se pueda leer, sino el hecho de que no se había hallado a nadie capaz de ejecutarlo, de abrirlo. No se encontró a nadie. Y al otro lado, el que esté sellado, con 7 sellos, nos hace pensar que se trata de un documento oficial de gran importancia que conserva su contenido con total integridad. En los tiempos antiguos que se escribió habían documentos que se sellaban con 7 sellos. Habían 7 personas importantes para testificar, para confirmar que el libro estaba sellado, y ese libro se le entregaba al emperador, y también había una copia que se guardaba de ese libro, una abierta y otra que se guardaba específicamente.
Aquí nosotros podemos decir que tenemos también una copia y tenemos un libro que al posterior será abierto, y la copia puede ser la palabra del Señor. Amén. La copia de ese libro. No estoy diciendo que ese libro contiene, como algunos tratan de decir, algunos estudiosos dicen que este libro contiene el Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, pero no es así. Es un libro, hermano, diferente. Nosotros tenemos un libro que se llama la Biblia, pero aquí viene un libro diferente, escrito por ambos, con cosas muy elementales para el fin. Por ejemplo, tenemos el caso de compra, cuando se compraba algo, una propiedad, se hacía un escrito y había un libro que se sellaba, ¿verdad? Cuando se compraba alguna propiedad. Si los que les gusta apuntar y ir a investigarlo, Jeremías capítulo 32, versos 6 al 15, ahí hay una narración al respecto de cómo cuando se compraba algo, se daba un libro y se sellaba, y una copia se guardaba y la otra copia era abierta. El documento se redactó por duplicado, siendo una copia sellada y guardada en lugar seguro, mientras que la otra permanecía abierta para cualquier trámite. O sea, había una abierta para tramitar cualquier cosa, pero había una guardada. Yo no sé cuántos de ustedes, a mí, en el caso mío, a mí me gusta, cuando preparo una enseñanza, la guardo en varios dispositivos, ¿verdad? Porque uno no sabe. Las tengo guardadas o en un disco duro, las tengo guardadas, y tengo otras por las cuales estoy investigando, estoy estudiando, estoy leyendo, estoy meditando, entonces, pero tengo algo guardado. Bueno, algo parecido así, ¿verdad? Porque uno no sabe qué puede pasar en el camino. Y en cierto sentido podríamos decir que el contenido de este libro sellado que Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono también estaba duplicado, y hay una copia abierta a disposición de todas las personas que quieran leerlo, puesto que pueden encontrar los anuncios proféticos de la Biblia y especialmente en Apocalipsis. Por lo tanto, este libro contiene, por así decirlo, la hoja de ruta, o sea, todo lo que va a acontecer posteriormente está todo incluido en ese libro. En la hoja de ruta de aquellos acontecimientos proféticos finales que han de acontecer en los últimos tiempos. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero quiero decirle y quiero recordarle que estamos viviendo los últimos tiempos y que tienen como meta el establecimiento del reino de Dios en este mundo, un plan que de ninguna manera puede fracasar. Es un plan de Dios que no va a fracasar. Lo que Dios ha dicho se cumplirá. Y quiero decirle algo, al pie de la letra, como el texto de que se leía ayer: cércase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Nada de lo que está escrito en la palabra de Dios, nada, absolutamente nada, hermano, quedará sin cumplimiento. Y debemos de alegrarnos de que por tanto tiempo este libro ha estado cerrado, porque cuando se abra comenzarán los juicios y las oportunidades de entrar al reino de Dios se terminarán para la humanidad. Ya no habrá, como cuando Noé cerró la puerta, ya no hubo oportunidad. Se anunció durante muchos años, ¿verdad?, la gente del diluvio, y nadie hizo caso. Se cerró la puerta y ya no hubo oportunidad, solo 8 se salvaron, nada más. De igual manera, Jesús, que es la puerta, está abierta, todavía está abierta esa puerta, como vivimos en Apocalipsis, ¿verdad? Una puerta abierta, porque había una puerta cerrada también en otra iglesia, pero esta puerta está abierta, hermano, para que todo aquel que en él crea, aleluya, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Por eso nosotros, hermanos, debemos de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y aprovechar las oportunidades que Dios nos da con las gentes que en el camino Dios nos ponga, hermanos. En todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, hermanos, hay que anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esto nos recuerda el episodio que tuvo lugar en la sinagoga de Nazaret, cuando el Señor se le dio el libro a leer, el profeta Isaías abrió el libro. Justo antes de que comenzara la lectura en el lugar
donde se anunciaba el día de venganza del Dios nuestro. Él detuvo el libro en Lucas 4, 18 al 19 y también en Isaías 61, 2, que nos dan una referencia de esto, hermano. Él cerró el libro. El día de la venganza del Dios nuestro. El libro, cuando se abra, ahí va a ser la venganza, hermano, del Dios nuestro con aquellos que le rechazaron, con aquellos que, hermano, se levantaron en contra de él. Y podríamos decir que desde entonces la paciencia de Dios lo ha mantenido cerrado. La misericordia de Dios es tan grande, hermano, que está dando oportunidad. ¿Para qué? Para que la gente se arrepienta, para que la gente venga a sus caminos, hermano. Dios es amor, hermano. Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan a la salvación. Hasta el momento en que nos encontramos en este pasaje en Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo lo abrirá y el día de la venganza del Dios nuestro se ejecutará sobre este mundo rebelde. El mundo, hermano, este mundo está increíble, hermano. La maldad en este país están sucediendo cosas. Antes yo leía era como una revista tipo periódico que anunciaban de algunos países del norte, latinos, daban unas noticias tan terribles, hermano, tan terribles de cómo mataban a la gente, de las atrocidades que se hacían matando gente. Y uno decía, bueno, aquí en Costa Rica no pasa eso, aquí en Costa Rica no pasa eso. Pero hermano, dolorosamente hoy está pasando en nuestro país cómo están matando a la gente, las torturan, les arrancan, les quitan, les hacen cosas increíbles, hermano. Esto está, ¿por qué? Porque la maldad ha aumentado. Y eso está escrito, Mateo capítulo 24. La maldad aumentará. ¿Cuándo aumenta la maldad? ¿Aló? ¿Cuándo aumenta la maldad? Cuando el amor se enfría, hermano. Y nosotros somos los promotores del mejor amor, del amor verdadero, del amor de Dios para proclamarlo a los cuatro vientos, hermano, y llevar la palabra del Señor. Hay una pregunta que hace Juan. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Los versículos capítulo 2, del 2 al 4, dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Imagínense un ángel fuerte pregonando a gran voz. Y lo que era lo que decía este ángel era una pregunta. ¿Quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Por qué? Porque nadie era digno. No se encontraba en nadie. Nombre el líder más prominente, el sabio más prominente, el hombre más elocuente a través de la historia, hermano. Nombre los que sean. Hoy la gente admira los nombres. Hoy la gente, hermano, se alimenta de la filosofía de los sabios de Grecia y de otros lugares, hermanos. Se alimentan de esa sabiduría, de esa filosofía, y aún hasta los cristianos, hermano. Pero no hay ni uno solo sobre la faz de la tierra, ni en el cielo, ni debajo, hermano, que pueda ser digno de abrir el libro. Ni uno solo. Que fulano, que setano, que mangano. No. Y esto es impactante también lo que dice el versículo 4, hermano. Esto es impactante. Imagínense esa escena. Póngase a pensar en la escena. Juan viendo todo aquel acontecimiento. Y dice, y lloraba yo mucho. Yo no sé, pero era algo desgarrador. Eso nos da a entender que era algo, hermano, que salía de lo profundo de su corazón, porque Juan sabía no lo que contenía el libro,
sino que si se abría el libro, algo iba a pasar, algo tremendo iba a acontecer. Por decirlo de alguna manera, él sospechaba. Pero hermanos, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Imagínense, hermano, no, nadie, absolutamente nadie calificaba. Ni Abraham, ni David, ni Moisés, ni Salomón. Nadie calificaba. ¿Quién es digno? Pregunta. A continuación, cuando hace esa pregunta, aparece un ángel fuerte. Aleluya. Al que se le había encomendado la gran responsabilidad de encontrar a un ser digno de desatar los sellos del rollo para que el plan de Dios se pudiera poner en marcha. Se necesitaba uno, pero había muchos y poderosos. El pregón se hizo a gran voz. O sea, imagínense, ¿por qué a gran voz? Para que todos escucharan, arriba, abajo y debajo. Para que nadie se quedara sin escuchar. El cielo, la tierra y debajo de la tierra, es decir, los puntos más lejanos de la creación, a gran voz. Notemos bien que el ángel estaba buscando. ¿Qué estaba buscando el ángel, hermano? ¿Qué estaba buscando el ángel? El ángel estaba buscando quién es digno de abrir y desatar sus sellos. Lo que se buscaba no era a alguien poderoso. Y el ángel era fuerte. Sino que se buscaba no a alguien poderoso, sino a alguien que fuera digno. Alguien puede ser poderoso, pero no puede ser digno. Porque los juicios de Dios son de naturaleza moral. Hoy en día no sería difícil encontrar algún hombre que, si Dios se lo permitiera, pudiera hacer desaparecer este planeta con sus bombas atómicas. Hoy hay tanta tecnología y puede ocurrir tantas cosas que el mundo pudiera desaparecer en fracción de segundos. Pero tener el poder para apretar un botón y lanzar bombas no le legitima moralmente para hacerlo, porque no es digno. Porque no es digno. Y aquí la cuestión fundamental para ver con la dignidad, tiene que ver con la dignidad de alguien que pueda ejecutar los justos juicios de Dios sobre este mundo impío y de ese modo haga volver al universo a la voluntad de Dios. En algún momento de la historia el universo va a volver a la voluntad de Dios. Después de que se desate, se abran, se arranquen, se quiten los 7 sellos. Y al fin y al cabo se trata de juzgar el pecado, que es el obstáculo para que este mundo se pudiera instaurar el reino de Dios en toda su plenitud. Hasta que eso no ocurra, y eso es lo que va a hacer Dios, el Señor, cuando abra este libro y se vayan quitando los sellos. Pero ¿quién puede enfrentarse con el pecado a este nivel? ¿Quién? En este punto es importante notar que no se trata únicamente de que Dios destruya a los pecadores que se oponen a Él de esa misma manera que nosotros haríamos con algún inconveniente, un mosquito, algo, vemos que ay Dios, a veces está uno almorzando y los mosquitos, ¿verdad que sí? Y ¡pum! O la famosa chuncha esa que los achichorran, ¿verdad? Los electrocuta, hermano. ¿Qué tedioso es eso? Bueno, nosotros lo podemos hacer y Dios lo puede hacer también. Pero el planteamiento no es ese. Por supuesto que Dios podría haber acabado con la humanidad en el mismo día en que Adán y Eva fallaron, pudo haberlo terminado o no. ¿Verdad que sí? Incluso podría haber destruido este universo y creado otro en el mismo instante sin esfuerzo alguno. ¿Verdad que sí? Él lo hubiera hecho o no. Pero Él tenía un plan y un propósito con nosotros.
Yo sé que nosotros en el transcurso y aunque tengamos muchos años de estar en los caminos del Señor, hermanos, tenemos muchas preguntas. ¿Por qué Dios hizo al hombre si iba a fallar? ¿Por qué esto? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué Jesús nació sin pecado pero naciendo de una mujer? Y por un montón de cosas, preguntas que tenemos ahí, hermano. Pero todos sabemos la razón. Dios ya tenía un plan definido y ese plan no iba a cambiar para absolutamente nada. No debemos de olvidar que Satanás había hecho creer a la humanidad es que era mejor para el hombre que viviera siguiendo su propio camino y no obedeciendo la voluntad de Dios. Ese fue el plan del diablo en el capítulo 3 del Génesis. Según él, según Satanás, Dios era un tirano. No amaba a sus criaturas y que más bien los esclavizaba, haciéndoles ser infelices. Leyendo un poquito de la filosofía, el hombre siempre anda buscando, ¿verdad? El sentido, la crítica, el sentido del pensamiento, el sentido de la voluntad, por qué es así, por qué el ser humano es así, y un montón de cosas, y al final del cuento, este que dice una cosa, este dice otra, y entre todos se contradicen lo que uno dice. Pero la Biblia es clara, hermano. La Biblia es clara, hay un enemigo que quiere confundirnos y quiere decir cosas, hermano, y muchos cristianos lo creen. Ahora bien, con toda reverencia decimos que si Dios hubiera destruido este mundo con su poder en el primer momento que el pecado entró en él, Satanás habría ganado la batalla, hermano. ¿O no? Si Dios pudo haber destruido este mundo, sí. Y pudo haber hecho mejor, sí. Pero Satanás hubiera dicho, falló Dios. Demostrando que al destruirlos no los amaba. Y eso es lo que Satanás. ¿Sabe cuánta gente se encuentra? Y aún cristianos que le dicen a uno como pastor, es que a mí Dios no me ama. Y aún cristianos, a mí Dios no me ama. La mentira más increíble que Satanás le ha metido en la mente a la gente. Hermano, la Biblia dice que Dios nos ama con amor eterno y que ha prolongado sus misericordias hacia nosotros. Y aún hacia el mundo, hermano, porque le está dando tiempo para que se arrepienta. En ese supuesto caso, Dios habría demostrado su poder, pero también su falta de amor por el ser humano, si lo hubiera hecho, si lo hubiera destruido. Entonces la cuestión que se plantea en este momento es si hay alguien no solo que tenga el poder para juzgar el mundo, sino también que tenga la dignidad y la calidad moral para hacerlo. Y aún más, que sea capaz también de establecer un orden nuevo donde las personas vuelvan a tener una relación correcta con Dios. Y ese es el plan de Dios, hermano. Al final, como vamos a ver más adelante, y dice, ninguno podía, no había ninguno, no se halló ninguno. La cuestión es que ninguno podía abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Después de buscar en cada región, todas las criaturas se mostraron completamente impotentes para poner en marcha los planes del eterno Dios. Ni ángeles ni hombres podían conseguirlo. Nadie. Ni la ciencia, ni tampoco los mejores deseos de los hombres pueden conducir a este mundo estableciendo el reino de Dios en esta tierra. No hay nadie, absolutamente nadie, como mencionaba ahora. Y lloraba yo mucho, dice Juan. Lloraba yo mucho. Ante esta situación, hermano, Juan lloraba mucho. Sin duda, lo que a Juan le preocupaba no era quedarse sin saber lo que estaba escrito en el libro acerca de los acontecimientos futuros, sino el hecho de que los planes de Dios permanecieran sin cumplirse. Si el libro no se abría, los planes de Dios permanecían sin cumplirse. Si el libro se abría, los planes de Dios iban a cumplirse. Esto implica que esta tierra seguirá bajo la maldición del pecado, sufriendo sus desgracias, consecuencias por los siglos de los siglos, si el libro no se abría. Significaba igualmente que este mundo seguiría en las manos de Satanás y la soberanía de Dios iba a continuar siendo puesta en duda. Igualmente, toda la maldad quedaría sin ser juzgada y los justos nunca serían vindicados.
Por lo tanto, Juan lloraba porque él quería ver el mundo libre de maldad, de pecado y de muerte. Recuerden, hermanos, que Juan caminó con Jesús. Y a Juan se le conoce como el discípulo amado. Y caminó con Jesús y oyó a Jesús y recibió la enseñanza, el discipulado de Jesús. Él vio a Jesús haciendo cosas extraordinarias. Juan conoció a un Jesús terrenal, humano. Pero ahora aquí está conociendo a Jesús en otra dimensión. Ya no es el mismo como él lo vio, ahora él lo ve con otros ojos, porque en el capítulo 1 Juan tiene una revelación específica de Jesús. Ya no es un Jesús crucificado, no un Jesús terrenal, no un Jesús de la historia, sino un Jesús glorificado. Quería ver a Satanás vencido y el reino de Dios establecido en la tierra. Por eso lloraba Juan. Quizás los creyentes nos hemos acostumbrado a ver a este mundo bajo maldición. Qué gran verdad. Y el pecado, y lloramos poco, como si en realidad no tuviéramos deseos de que Dios intervenga en este mundo para establecer su reino y cambiarlo todo. Hoy no lloramos, hermano, por los que están perdidos. Hoy no lloramos por lo que está pasando. Hoy vemos eso como parte del panorama. Hoy vemos las noticias y nos compungimos, hermano. Hoy vemos tanta maldad, tanta injusticia, tanta cosa que está ocurriendo, hermano. Y nosotros seguimos, como decían antes, como el gato panza para arriba, hermano. No nos duele, no sentimos nada. Juan lloraba porque si el libro no se abría, el plan de Dios no se cumplía. Y el plan de Dios era redimir a sus hijos, a sus santos, a todos aquellos que le recibieron, a todos aquellos que creyeron en su nombre, a todos aquellos que le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Pero hermanos, la iglesia tiene un compromiso que a veces lo hemos obviado, que es anunciar las buenas nuevas de salvación. Nosotros sí sabemos lo que un poco más adelante tuvo ocasión de ver Juan, que el cordero que fue inmolado, es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, pero parece que no tenemos mucha prisa para que lo haga. Juan lloraba porque me parece a mí que Juan dice, por favor, que aparezca alguien que abra el libro. Yo quiero que aparezca alguien que abra el libro, yo quiero. Porque yo sé que cuando se abra el libro lo que va a ocurrir en ese momento y después. Y él lloraba por eso, hermano. Nosotros parece que ya nos olvidamos de eso. Como si no tuviéramos deseos de que Dios sea vindicado. Tal vez tenemos que preguntarnos si seguimos orando como nos enseñó el Señor. ¿Y cómo nos enseñó el Señor a orar? ¿Se acuerdan en el capítulo 6 de Mateo? ¿Cómo nos enseñó el Señor a orar? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9 y 10. Venga tu reino. Hoy ya no oramos, venga tu reino. Hoy oramos por nuestras necesidades, no oramos por nuestras cosas, oramos por lo material, oramos por la comodidad, oramos por la bonanza, oramos por tantas cosas, pero no oramos para que venga el reino de Dios. O si por el contrario somos aquellos que han perdido la fe y han dejado de orar a Dios clamando constantemente para que se haga justicia en este mundo, como la viuda de Lucas 18. ¿Se acuerdan? Insistió ante un juez injusto para que le hiciera justicia. Yo creo que esa viuda nos enseña a nosotros, hermanos, que tenemos que orar, que tenemos que clamar para que el Dios verdadero haga justicia en este mundo. Verso 5. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Wow. Ahí estaba. En este momento, uno de los ancianos presenta al único que es digno de abrir el libro y ejecutar
los propósitos de Dios para este mundo. El libro contiene los propósitos de Dios para este mundo. Se trata del león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿A qué se refiere cuando vamos a ver, como vamos a ver cuando se usan diferentes descripciones sacadas de las profecías del Antiguo Testamento para finalmente presentarnos al Señor Jesús? Primero, dice el león de la tribu de Judá. Por ejemplo, yo creo que ya Carla nos había hablado anteriormente un poquito al respecto. El ejemplo, el título de león de la tribu de Judá proviene de la bendición que Jacob le dio a Judá, como le dio a todos sus hijos, ¿verdad? Él oró por cada uno de sus hijos y a cada uno de ellos les dio una palabra, y aquí en el caso de Judá le pone el símbolo de león. Génesis 49, 8 y 10, pueden leerlo, y que anticipa que sería de ella, de la tribu de Judá, que procederían los reyes de Israel y donde finalmente vendría el Mesías de Dios. Amén. Gloria al Señor. Por eso cuando usted lea el león de la tribu de Judá, recuerde eso. Y como sabemos, nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá, como dice el capítulo 1, verso 1 al 3 de Mateo. Además, es un título apropiado para la imagen de león, que nos sugiere dignidad, poder, dominio y victoria. Ese sugiere la imagen de león. El Señor Jesucristo encarna perfectamente en su forma todos estos valores. El león de la tribu de Judá. Pero también dice la raíz de David. En el Antiguo Testamento no solo anunciaba que la tribu vendría, de qué tribu vendría el Mesías, sino también de qué familia. El Mesías sería descendiente del rey David. Recordemos que esto fue anunciado cuando Dios estableció el pacto al rey David, por medio del cual garantizaba que de su descendencia vendría uno que se sentaría en su trono y que haría que su reino fuera estable eternamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 8 al 16, para que usted pueda analizar y comparar eso. Y lo mismo había confirmado el profeta Isaías allá en el capítulo 11 y versículo 1, de dónde vendría el Mesías. Por lo tanto, aquí tenemos dos importantes títulos en el Antiguo Testamento describiendo al Mesías, y se cumplieron perfectamente en el Señor Jesucristo. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El Señor Jesucristo realizó victoriosamente la labor que se le había encomendado como Mesías. Todos nosotros lo sabemos. Lo que ahora le capacitaba, y todo eso que él vivió, padeció y sufrió, lo capacitaba para llevar a cabo la realización del programa de Dios en este mundo al abrir el libro. Ahora bien, el hecho de que venció sugiere necesariamente de que hubo una lucha en la que él fue vencedor. Antes de avanzar un poquito más, aquí hay naciones que tienen, póngale, ¿cuál es el símbolo, el animal que simboliza Estados Unidos? El águila. En Rusia, el oso. En España, el toro. No sé, en casi todos los países, ¿verdad? Los animales, hay animales que simbolizan con sus situaciones interesantes cada uno, pero hay un solo, hermano, aleluya, que no solamente era un león por lo que representaba, y no me quiero adelantar, vamos a ver la otra cara de este representante digno de abrir el sello o el libro. ¿Cómo venció? ¿A qué lucha se refiere? ¿Cómo venció y a qué lucha se refiere? Aunque resulta paradójico, Cristo venció. ¿Cómo venció Cristo, hermano? Esto es algo que a la mente humana no le cabe. Esto es algo que la ciencia y los filósofos se preguntan, hermano, ¿cómo? Eso no puede ser verdad. Por eso se hacen ateos, por eso dudan, por eso niegan al Señor. Porque ¿cómo murió? ¿Cómo venció Cristo? Es una paradoja, muriendo en una cruz.
Y la muerte en una cruz, tal vez nosotros no la vemos como debiéramos de verla, pero era el castigo más humillante que alguien podría recibir, aún los criminales. Y sabemos que Cristo era inocente. Sin duda alguna, esto desafía nuestra forma de hacer las cosas. A diferencia de nosotros, Él no eligió el camino del poder, el camino de la gloria, sino que Él eligió el camino de la humillación y del sacrificio. De este modo venció, porque demostró que el diablo había engañado a la humanidad cuando les hizo creer que Dios no los amaba. ¿Puede haber una prueba mayor de Dios hacia la humanidad que entregar a su propio Hijo? ¿Puede haber una prueba mayor que esa, mis amados hermanos? Que el Dios del cielo, el soberano, el eterno, el alfa y el omega, pudo haber dado a su Hijo, como dice capítulo 3, verso 16 de Juan, porque de tal manera amó Dios a la humanidad que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Habrá algo mejor que eso o mayor prueba que esa? Porque el precio de su vida consiguió la redención de todos aquellos que ahora creen en Él, teniendo la posibilidad de ser librados del reino de Satanás. Amén. Porque adquirió el derecho de juzgar a los hombres, porque Él mismo fue un hombre, aunque sin pecado. Por lo tanto, Él es el único con capacidad moral para juzgar los pecados de otros, por cuanto es inocente y puro. Un cordero inmolado. Verso 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios por toda la tierra. Si usted lee esto así, hermano, y lo ve literalmente, hasta dibujos se han hecho por ahí. Yo creo que ahora va a aparecer un dibujo. Se han hecho, hermano, de esta descripción que se hace aquí. Pero lo vamos a ver más claramente. Cuando Juan miró, quizás esperaba ver un león con sus rugidos hiciera temblar a todo el mundo, ¿verdad? Como hacen los leones. Y el miedo, todas las fuerzas hostiles fueran sometidas. Puede que de repente él pensara eso. Todos sabemos cómo andan los leones, conscientes de su superioridad, sin ningún temor, rugiendo mientras los demás animales guardan silencio. Pero lo que Juan ve en su lugar, en el centro de la escena celestial, es algo que es un contraste. ¿Qué ve Juan? Ve a un cordero como inmolado. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra inmolado? Bueno, ya ahorita lo vemos. ¿Ah? No, inmolado. El contraste no puede ser mayor. Este es uno de los momentos más importantes del libro de Apocalipsis, cuando el cordero aparece por primera vez en el trono. Recuerden, el trono, el libro, el león, el cordero, el león y el libro y el rollo. Sin duda, se trata de una referencia al Señor Jesucristo, que murió en una cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dijo Juan el Bautista, como lo dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 19 y Isaías 53, 7. Esta mención al Cordero se repite 30 veces en el libro de Apocalipsis y es la forma más usual que el autor tiene para referirse al Señor Jesucristo. Recuerde quién escribe el libro de Apocalipsis. Este es el punto. En este punto es posible que algunos se pregunten, ¿es así como Dios piensa resolver los problemas de este mundo? ¿Por medio de un cordero inmolado? ¿Es así como se va a resolver esta situación? ¿Este caos que tenemos hoy? ¿Un cordero inmolado? En verdad que cuando los hombres buscan símbolos de poder, inmediatamente evocan poderosas bestias o aves de presa.
como ya mencioné. Por ejemplo, Rusia exhibe el oso, Gran Bretaña el león, la India el tigre de Bengala, España el toro bravo y los Estados Unidos el águila. Solo Dios se atrevería, oiga, todos esos símbolos que vemos en las diferentes naciones es muy diferente, hermano, porque solo Dios se atrevería a usar como símbolo de poder a un indefenso cordero. Qué contraste, hermano, qué contraste. Dios siempre va contracorriente. Nosotros a veces, hermanos, no hacemos la voluntad de Dios porque pensamos que nosotros tenemos la razón. O pensamos que otros tienen la razón y le hacemos más caso a otros que a lo que Dios dice en su palabra. Nos imaginamos qué podría hacer un inocente cordero en medio de los políticos de este mundo. No duraría nada antes de que acabaran con él. Bueno, de hecho, eso fue exactamente lo que pasó cuando el Señor vino a este mundo. Terminaron con él porque vino como manso cordero. Pero aquí se destaca la paradoja central del libro de Apocalipsis y de la fe cristiana. Jesús no venció por medio de la fuerza, sino Jesús venció por medio de su muerte. Amén. Aleluya. Ahora bien, ya sabemos que el Señor Jesucristo, quien va a desatar los 7 sellos, por lo tanto, es conveniente que nos preguntemos cómo es Él y cómo es Él. ¿Cómo es Él? En primer lugar, debemos de notar que Juan, cuando dice aquí en la Reina Valera dice cordero, pero Juan utiliza aquí es la palabra que Juan utiliza para cordero es corderito, lo que sugiere la inocencia y la ternura de Cristo. Amén. Sirve también para establecer un fuerte contraste entre el anticristo, quien más adelante será presentado como una bestia. Vea qué contraste, un corderito y una bestia. Otro detalle importante que debemos de observar, que él aparece como inmolado. ¿Y qué quiere decir? No sé si está la imagen hay una imagen de un cordero ahí, no sé si está en esa, con cuernos y ojos y toda la cosa. Otro detalle importante que debemos de observar es que él aparece como inmolado, es decir, que tiene las marcas de haber sido muerto, las marcas que tiene del sacrificio, las marcas que él sufrió en las manos, en los pies, en la cabeza, en su cuerpo, le traspasaron. Ahí está así lo ve Juan. Pues eso quiere decir inmolado. Lo que nos recuerda su muerte en la cruz a favor de los pecadores. Del mismo modo que en el Antiguo Testamento los corderos morían en el orden levítico en la sustitución de los animales. En el orden levítico, leas el libro de Levítico para que usted encuentre todo esto, cómo morían los animales, que todos eran figuras de Cristo. Porque los animalitos que se sacrificaban eran sin mancha, sin enfermedad, eran perfectos, por usar algún término. Y notemos que aunque ya está en el cielo, sigue manteniendo las marcas de su muerte, garantizándonos eterna salvación a todos los que hemos creído en Él. Amén. Aleluya. La eficacia de su sacrificio estará vigente con todo poder durante la eternidad y nosotros le adoraremos por ello por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Por este cordero, pero este cordero está en pie. Todos son detalles que debemos de mirar. Este cordero está en pie. Lo que implica, ¿qué implica que está en pie? Implica de que está vivo. Y la referencia es sin duda a la resurrección de los muertos. Si está de pie es porque está vivo. Y si está vivo es porque resucitó de los muertos. Amén. Pero también tiene otra implicación. En el libro de Hebreos, Cristo aparece sentado. Y aquí en Juan aparece de pie. Indicando de ese modo que la obra, según Hebreos, de redención ha sido completada. Sentado
lo que da a entender, como dice Hebreos capítulo 10, verso 12, que está sentado, lo que da a entender es que ya la obra está terminada. Pero aquí está de pie como si se hubiera levantado y estuviera listo para comenzar el juicio en este mundo. Además, 7 cuernos, algo que no ocurre con los corderos que nosotros conocemos en este mundo. Por eso, no sé si está en otra, esa imagen que es muy bonita. Pero aquí, una vez, el número 7 representa plenitud. Es un concepto de plenitud. Y los cuernos en la Biblia aparecen frecuentemente como símbolos de poder y de fuerza. Lo que quiere decir no era que tenía 7 cuernos, sino que era un símbolo del poder que él tenía ante todo. Por lo tanto, a pesar de su aparente debilidad, este cordero tiene un poder perfecto. Y por último, tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Como ya estudiamos anteriormente, no es que tenía 7 ojos, sino que es lo que está describiendo, es que tenía los 7 espíritus de Dios, o sea, que era el Espíritu Santo. Amén. Amén. Seguramente está relacionado con el Espíritu Santo, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y capítulo 4, versículo 5 que estamos viendo, que vimos anteriormente. Esto sugiere un conocimiento pleno de todo lo que ocurre en este mundo. Nada pasa inadvertido para él. Algo muy apropiado teniendo en cuenta de que él va a ser el juez de este mundo. Pero ahora bien, ¿cómo puede combinar tanto poder con debilidad? Porque un león y un cordero son un contraste. Uno representa poder y el otro representa debilidad. Es precisamente el secreto de la cruz. Leamos un texto que tenemos en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. A mí me gusta mucho ese versículo porque me veo reflejado ahí en ese versículo. Ay, ya. ¿Es aquí? Ay, no era aquí. Aquí sí. Vamos a ver cuál es el versículo. Ya casi digamos que se me cerró aquí. Casi llego. Ok. Aquí está. Capítulo 1, 1 Corintios, verso 22 al 25. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque, ojo a este versículo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El mundo de estos días se rige por los poderosos, por los fuertes, ¿verdad? Pero dice la Biblia, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza. Si alguno quiere alabarse, ¿qué debe hacer? En conocerle a él. Hermano, gloria al Señor. Es precisamente el secreto de la cruz. Allí vemos al Hijo de Dios muriendo en debilidad, pero al mismo tiempo venciendo a las fuerzas del mal y consiguiendo para el hombre la victoria final sobre el pecado y la misma muerte. Dios ha querido salvarlos por la aparente debilidad de la cruz, por un cordero que fue llevado al matadero y que enmudeció ante aquellos que le mataban. Puede parecer un mensaje absurdo,
pero es precisamente la cruz del Señor Jesucristo el medio por el cual Dios ha conseguido que millones de personas se rindieran a Él en adoración, entregándole sus vidas. Amén. Pero esto no nos puede llevar a olvidar que también es el león de la tribu de Judá que hará tambalearse a los mismos fundamentos de la tierra, como dice Hebreos. Una vez más haré mover todos los cimientos de la tierra. Todo va a ser movido. Todo lo movible va a ser movido. Para aquellos que se acogen a su oferta de perdón, Cristo es el Cordero Pascual que nos libra de la ira. Como lo dice allá en Éxodo capítulo 12, verso 23, cuando el ángel de la muerte pasaba, que habían matado un cordero, el cordero, y celebraban la cena del Señor para que la muerte no les tocara. Pero para quienes lo rechazan, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que viene a este mundo como vencedor para dar justa retribución a todos los que han creído en Él. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, verso 7. Tenemos ahora una escena de máxima solemnidad. El Cordero se acerca hasta el trono y toma el libro de la mano de Dios. Esto ya estaba profetizado en el libro de Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14. Primero notemos que cuando el Cordero se acerca al trono, no se postra ni se inclina como hacen los demás. Ojo a eso. No se inclina. ¿Por qué no se inclina? Es porque tiene la misma autoridad y el mismo poder del que está sentado en el trono. El que me ha visto, a mí me ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos, decía Jesús. En segundo lugar, a partir de este momento, el cumplimiento de los propósitos de Dios para este mundo están en sus manos, porque Él es digno de ello. Y no debemos olvidar que esto es un resultado de su victoria sobre Satanás por medio de su muerte y de su resurrección. Y la obra de la redención ya está completa. Pero queda que sus enemigos sean derrotados, como dice Hebreos 10:13. Y cuando lo haya hecho, entonces Él entregará el reino a su Padre. Vamos a 1 Corintios nuevamente, capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, verso 24 al 28. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál va a ser? La muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego dice que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Amén. Todo, para que Dios sea todo en todos. Hermano, esta maravillosa enseñanza, hermano, nos pone dentro de un concepto muy interesante. Y lo voy a dejar aquí como un aperitivo, como un abrebocas, como dice, porque nos faltan 7 versículos más, que si Dios lo permite, de hoy en 8 trataremos de terminarlo a partir del verso 8 hasta el verso 14, porque vamos a ver aspectos muy importantes como los que hemos visto hoy. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a poder salir adelante y seguir estudiando y leyendo y aprendiendo y seguir también esperanzados en que el Señor viene. Amén. Carla.